Hoy nos adentramos en un análisis de dos figuras que habitan, por así decirlo, en los márgenes más oscuros de nuestra cultura. Vamos a investigar la conexión oculta que las une, una conexión mucho más profunda e inesperada de lo que parece. Y todo, absolutamente todo, comienza aquí, en una escena que en realidad nunca llega a ocurrir. Se trata de una imagen mental, un ideal que se repite una y otra vez en la cabeza y que se convierte en el verdadero motor de una compulsión destructiva. Esta es, sin duda, la clave de nuestro misterio. A primera vista, claro, parecen mundos completamente aparte. El criminal por un lado, el consumidor compulsivo por otro. Uno destruye la vida de los demás, el otro, la suya propia. Pero, ¿y si miramos un poco más allá de la superficie? ¿Qué encontramos? ¿Cuál es ese hilo invisible que conecta estos dos abismos? Bien, para encontrar esa conexión, tenemos que dejar de lado por un momento las etiquetas clínicas, las etiquetas penales. Vamos a entrar en el territorio que ambos comparten, un espacio puramente mental donde en el fondo se gesta toda la tragedia. Lo crucial aquí es entender esto. Ninguno de los dos actúa buscando un placer simple y directo, no. Sus acciones están gobernadas por una fantasía, esa escena interna idealizada de la que hablábamos. Y lo más perverso de todo este mecanismo es que cada vez que la realidad demuestra que esa fantasía es inalcanzable, el deseo de repetirla se vuelve todavía más fuerte. Vamos a analizar ahora el móvil de todo esto. Para entender qué buscan realmente estas figuras, necesitamos introducir dos conceptos clave del psicoanálisis. Pensemos en ellos como nuestras principales pistas en esta investigación. La fantasía es básicamente el guión perfecto. Para el asesino, por ejemplo, es el crimen ideal, donde cada detalle encaja y le da un poder absoluto. Para el adicto, es el recuerdo de esa primera dosis casi mítica, ese instante de éxtasis perfecto que intenta replicar una y otra vez. Es un ideal, en definitiva, que solo existe en la mente. Y aquí tenemos el verdadero objeto de su búsqueda, el goce. Ojo, esto no es placer en el sentido de bienestar o de calma. El goce, o jouissance en el término original de Lacan, es un más allá del placer. Es un exceso tan intenso que roza el dolor, que roza la aniquilación. Es una satisfacción transgresora que literalmente consume a quien la persigue. Con el móvil ya establecido, analicemos el modus operandi. ¿Cómo funciona esta búsqueda desesperada? Lo que descubrimos es un patrón muy claro, un círculo vicioso que atrapa a ambos sujetos exactamente por igual. Este es el ciclo que los define. Todo empieza con el anhelo de esa fantasía perfecta. Luego, claro, viene el acto, el intento de hacerla realidad. Pero la realidad siempre es imperfecta, siempre decepciona. Y ese fracaso, en lugar de detenerlos, lo que hace es alimentar la compulsión de intentarlo de nuevo, una y otra vez, en una espiral que parece no tener fin. A ver, esta famosa y desde luego enigmática cita de Jacques Lacan apunta justo al núcleo del problema. No se refiere únicamente al sexo, va mucho más allá. Habla de la imposibilidad estructural de alcanzar una satisfacción total, completa, definitiva. Ni el crimen perfecto, ni la dosis ideal, nada puede llenar el vacío fundamental del ser. Por eso mismo, cualquier intento de lograr esa plenitud a través de un acto está, por definición, condenado a fallar, y por tanto, a repetirse. Pero esta investigación, claro, no estaría completa si solo nos centráramos en el individuo. Es hora de ampliar un poco el foco y examinar el contexto, la escena del crimen a gran escala, nuestra propia sociedad. Y aquí es donde la percepción se invierte. La cultura contemporánea no solo permite esta búsqueda del exceso, sino que la ha convertido en una especie de mandato, de imperativo. Se nos exige disfrutar, rendir, vivirlo todo con la máxima intensidad posible. Estos son los mandatos de nuestra época, ¿no? La presión por el rendimiento, por el éxito, por la autorrealización constante. Todo esto crea lo que el texto de origen denomina una subjetividad adicta. Nos convierte a todos, en cierta medida, en perseguidores de un ideal de plenitud que en realidad siempre se nos escapa. Llegamos entonces a las conclusiones de esta investigación. Es el momento de conectar todas las pistas y emitir un veredicto. Y puede que este veredicto no sea el que, en principio, cabría esperar. El veredicto final es este. El asesino y el adicto no son monstruos ajenos a nosotros. Son, en realidad, espejos. Espejos distorsionados, sí, pero espejos de una lucha universal. La lucha contra la sensación de que algo falta, contra un vacío existencial que todos, de una forma u otra, experimentamos. Su respuesta es destructiva, desde luego, pero la pregunta que la origina es profundamente humana. Y esta idea lo resume todo de una forma brillante. Cuando un dolor, una pérdida, un trauma no pueden ser procesados con palabras, cuando no se pueden simbolizar, no desaparecen sin más, vuelven. Retornan una y otra vez en forma de actos compulsivos como los que hemos estado analizando.
Así que cerramos este análisis con una pregunta que, en el fondo, nos devuelve la mirada. Quizás, al tratar de entender estas figuras límite, la pregunta más importante no es qué los hace diferentes, sino en qué se parecen trágicamente a una lógica que, de una forma mucho más sutil, nos atraviesa absolutamente a todos.